Bueno, gente, por fin, a juicio el socio del guerrillero asesino Gustavo Petro. Hoy se inicia. Nicolás Petro tiene que ir a declarar en la corte sobre el financiamiento de la campaña de su aliado, de su papá criminal, que recibieron plata del narcotráfico. Hoy la corte cita a declarar al hijo del guerrillero. Recordemos, el hijo del guerrillero tiene que ir a declarar sobre el ingreso de dineros de narcotráfico. Tiene que declarar en contra de su socio criminal. Recordemos que este es aliado de Verónica Alcocer y recordemos, fue el propio hijo del guerrillero quien denunció. El mozo de Verónica Alcocer sabía del ingreso de plata del narcotráfico a la campaña del guerrillero Gustavo Petro y que a través de la esposa del guerrillero era que se planeaba todo para que ingresara plata del narcotráfico. Hoy la corte dice que el hijo del guerrillero asesino Gustavo Petro tiene que ir a declarar sobre estos hechos. Y recordemos, fue el propio guerrillero asesino Gustavo Petro quien fue a la casa de su propio hijo y le llevó fajos de dinero para callarlo, para que éste no declarara en su contra. Recordemos, fue Nicolás Petro el quien dijo que su papá sabía del ingreso de plata del narcotráfico. Escuchen este explosivo audio. Nicolás Petro fue citado a declarar en la Corte Suprema de Justicia por financiación de la campaña Petro. En el proceso por el cual fue citado el hijo del presidente, se investiga la participación de dos congresistas barranquilleros del Pacto Histórico. Nicolás Petro fue citado a declarar en la Corte Suprema de Justicia por financiación de la campaña de Gustavo Petro. Nicolás Petro Burgos deberá comparecer ante la Corte Suprema de Justicia en otro proceso sobre la presunta financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro. El hijo del mandatario fue citado junto al empresario Euclides Torres, quien también habría participado en el pago de varios eventos proselitistas. Todavía no se ha definido la fecha para la citación, en la que deberá comparecer el exdiputado del Atlántico ni el empresario. Sin embargo, sus declaraciones se darían en medio de una investigación que lleva el alto tribunal en contra de los congresistas Ahmed Escas y Pedro Flores. El abogado de Nicolás Petro, Diego Henao, señaló a Infobae Colombia que no han recibido notificación de la citación, por lo que hasta ese momento no habrá pronunciamientos. La investigación tiene origen en la compulsa de copias de la Fiscalía, luego del interrogatorio que entregó Petro Burgos durante su detención en agosto de 2023. En sus declaraciones aseguró que Torres había financiado eventos de campaña como la manifestación de la Peche en la Plaza de la Paz de Barranquilla, que marcó el inicio de la candidatura del ahora presidente Petro. El representante Ahmed Escas, junto al exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos, el senador Pedro Flores y el excongresista Gustavo Bolívar en un evento de la campaña presidencial del otrora candidato Gustavo Francisco Petro Mendoza. A raíz de ese interrogatorio, la Corte abrió una investigación contra los aforados Escas y Flores, quienes también fueron mencionados por el hijo del presidente en medio de declaraciones sobre la financiación de la campaña. Ambos son de Barranquilla y resultaron elegidos por el Pacto Histórico. Según dijo Petro Burgos, Escas es muy cercano a Verónica Alcocer, primera dama, y se convirtió en un enlace de la campaña con el empresario Cristian Daes. El expresentador se habría encargado de coordinar al menos una reunión entre el candidato y el presidente de Tecnoglass. El dinero llegaba a través de Ahmed Escas. Adriana Mejía viajaba a Bogotá. Ese día se reunió con el señor Cristian Daes Ahmed Escas y transportó unos recursos para la señora Verónica Alcocer. Según Ahmed Escas, Cristian Daes financió la campaña para que quedara Verónica Alcocer, dijo Petro Burgos. Al ser notificado, en octubre de 2023,
de la apertura de la indagación en su contra, el representante Escas aseguró que era el primer interesado en que se esclarecieran los hechos. Según dijo, contaba con las pruebas para demostrar su inocencia en relación con irregularidades de la financiación de la campaña. En el caso del senador Flores, Petro Burgos lo señaló de ser el enlace para la entrega de dineros por parte de Euclides Torres. El ahora congresista del Pacto Histórico es esposo de Karina Llanos Torres, diputada del Atlántico por la U, sobrina del mencionado empresario. Pedro Flores y yo nos quedamos en el Caribe para organizar la campaña presidencial y Euclides era el financista, señaló el hijo del presidente en el interrogatorio ante el fiscal Mario Burgos. Según dijo, su papá era consciente de esa relación, como de la cadena de los aportes. La inclusión de Flores en la lista del Pacto Histórico sorprendió incluso a miembros de esa coalición, debido a que no había participado en política ni cercano a los movimientos que lo integraban. En cambio, sí ocupó una posición preponderante porque, según el mismo Petro Burgos, era cuota de Armando Benedetti. El exdiputado del Atlántico Nicolás Petro solicitó anulación de lo actuado por la Fiscalía menos crédito captura de pantalla. Armando Benedetti decía que si nosotros no metíamos a Flores en un muy buen puesto en la lista, los recursos disminuían, señaló el exdiputado del Atlántico en el interrogatorio. Además, aseguró que el ahora ex embajador en Venezuela siempre recalcaba en presencia del candidato la financiación que aportaban los Torres. Petro Burgos ha tratado de desestimar el interrogatorio señalando que se dio en medio de presiones por parte de la Fiscalía mientras estuvo recluido en el búnker. Además, denunció la filtración de la grabación, pese a que debía contar con reserva. Nicolás Petro fue citado a declarar en la Corte Suprema de Justicia por financiación de la campaña Petro. En el proceso por el cual fue citado el hijo del presidente, se investiga la participación de 2 congresistas barranquilleros del Pacto Histórico. Nicolás Petro fue citado a declarar en la Corte Suprema de Justicia por financiación de la campaña de Gustavo Petro. Nicolás Petro Burgos deberá comparecer ante la Corte Suprema de Justicia en otro proceso sobre la presunta financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro. El hijo del mandatario fue citado junto al empresario Euclides Torres, quien también habría participado en el pago de varios eventos proselitistas. Todavía no se ha definido la fecha para la citación, en la que deberá comparecer el exdiputado del Atlántico ni el empresario. Sin embargo, sus declaraciones se darían en medio de una investigación que lleva el alto tribunal en contra de los congresistas Ahmed Escas y Pedro Flores. El abogado de Nicolás Petro, Diego Henao, señaló a Infobae Colombia que no han recibido notificación de la citación, por lo que hasta ese momento no habrá pronunciamientos. La investigación tiene origen en la compulsa de copias de la Fiscalía